Hola, les doy la bienvenida al ciclo de capacitación nacional específico de marketing en B2C. Mi nombre es Eugenia Salinas y me encuentro cumpliendo el rol de Graphic Designer en IST Argentina. En esta capacitación vamos a ver conceptos básicos de diseño y cómo utilizar estos conocimientos a nuestro favor. Pero primero que nada vamos a preguntarnos ¿qué es el diseño? El diseño se define como el proceso previo de configuración mental. Es una prefiguración en la búsqueda de una solución de cualquier campo, ya sea indumentaria, de interiores, industrial, gráfico, y se aplica habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas. Nosotros nos vamos a adentrar específicamente en el diseño gráfico que tiene como objetivo generar soluciones de comunicación. ¿Para qué sirve el diseño en general? Sirve para servir, para hacer la vida más sencilla y mejor, porque está presente desde la pantalla de tu celular, desde tu computadora, la interfaz, la silla en la que estás sentado, la ropa que llevas puesto, el libro que lees. Todo está diseñado para cumplir su función. El diseño es una disciplina creativa en la cual se crean soluciones estéticas, simbólicas y funcionales, es decir, que van a emocionar, van a significar y van a servir. Dicho esto, vamos a ver conceptos elementales que tenemos que conocer a la hora de diseñar para hacer nuestras piezas funcionales. Estos conceptos son conceptos básicos. Vamos a empezar por el punto, la línea, forma, la textura, luego el color, la tipografía, imagen y finalmente la composición. Así que los elementos básicos vamos a empezar por el punto. El punto es la unidad mínima de comunicación visual. Luego tenemos la línea, que está formada por la unión de varios puntos en sucesión. Puede ser recta, ondulada o irregular. Y también puede ser gruesa o delgada. Esto le va a dar mucha diversidad en su estilo. Lo importante e interesante de la línea es que lo vemos presente en el diseño, por ejemplo, en dibujos, ilustraciones, elementos gráficos, también como las texturas y patrones. Luego tenemos la forma, que es cualquier área bidimensional con un límite reconocible, es decir, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, y se divide en dos categorías, geométrica y orgánica, que las orgánicas son las últimas que vemos al final de la columna. Y finalmente tenemos la textura. La textura es una cualidad física de una superficie y le da profundidad y tacto a las imágenes planas. Entonces los objetos pueden ser lisos, pueden parecer rugosos, duros o blandos dependiendo de la textura que utilicemos. Estos cuatro elementos generalmente están presentes en las piezas gráficas tanto antiguas como actuales del diseño, lo cual es esencial conocerlos para tenerlos en cuenta y utilizarlos de la manera más conveniente para generar un buen mensaje. Vamos a seguir con el color. El color es un elemento muy importante en el diseño. El color expresa emociones, el color es luz. Es solo una impresión sensorial. ¿Por qué? Porque el mundo externo en realidad es incoloro y esto solo es un producto del órgano de la vista de los observadores, o sea, de nosotros. ¿Cómo hacemos para hacer un buen uso del color en el diseño de nuestras piezas? Para eso es necesario conocer un poco sobre la teoría del color. Esto lo empezamos a conocer en realidad desde la primaria cuando mezclamos colores primarios como el amarillo, el azul y el rojo y obtenemos los secundarios que es naranja, verde, violeta o morado, como les diga. Si mezclamos estos colores obtenemos más tonos, obteniendo el famoso círculo cromático. También vamos a ver tres conceptos a tener en cuenta del color, son sus propiedades. La tonalidad, saturación y brillo. La tonalidad es la más fácil de todas porque básicamente es el sinónimo de color. Tonalidad roja, tonalidad verde. Y saturación se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte y va de una escala del gris al color mismo. Y luego tenemos el brillo que indica si el color es oscuro o claro y va a un rango del negro al blanco con el color en el medio. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para mezclar todos estos colores, toda esta cantidad de paletas para generar una paleta profesional? ¿Cómo hacemos para combinarlo de la mejor manera? Básicamente vamos a hacer uso del círculo cromático, va a ser nuestro nuevo mejor amigo. Hay fórmulas que nos pueden ayudar, que están basadas en algo denominado armonía del color, y nosotros vamos a ver las básicas y cómo las podemos utilizar. Primero está, por ejemplo, la complementaria, que se utilizan colores opuestos en la rueda, por ejemplo, azul y naranja. Luego tenemos la monocromática, que se utiliza un solo color y lo que se varía es la saturación y brillo del mismo.
y con eso te garantizas que va a combinar. Luego tenemos, por ejemplo, la triada o triádicos, en donde se forma un triángulo en el círculo cromático y se usan los colores que están en cada esquina. Lo que sí, estas combinaciones tienden a ser bastante impactantes, por lo que hay que utilizarlas con mucho cuidado. Luego tenemos las tetradas o tetraédrica. Es una forma de rectángulo en el círculo. Esta fórmula funciona mejor si dejas un color dominante y los otros tres como auxiliares, no que los cuatro tengan el mismo peso. Y una herramienta muy útil para generar paletas de color que les recomiendo es la página de Adobe Color, que te ayuda a combinar los colores de la manera armoniosa y atractiva con lo que hemos visto anteriormente, con complementarios, monocromáticos, etc. Finalmente, me olvidé de decir los análogos, que son los que se eligen colores consecutivos en la rueda, por ejemplo, los rojos, los anaranjados, los azules y sucesivamente. Vamos a continuar con la tipografía. La tipografía está en todos lados, donde quiera que nos mires, en los libros, en el sitio web, en letreros, señales de tránsito, en todos lados. Y sencillamente hablando es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Y probablemente lo haces todo el tiempo si creas documentos, si creas imágenes, lo utilizas todo el tiempo. ¿Cómo se clasifican las tipografías? Se clasifican por las fuentes de serif, que tienen pequeños trazos llamados serifas al final de cada letra, lo que le da un aspecto más bien clásico y son una buena opción para proyectos tradicionales. Luego tenés las fuentes sans serif, que no tiene este trazo extra, de ahí que viene el nombre, que en francés significa sin serifas, y es un estilo más limpio, más moderno, es más fácil de leer incluso en las pantallas de computadoras, teléfonos. Luego tenemos las cursivas, que son las que están inspiradas en la tipografía hecha a mano, y las decorativas o fantasía, que son las letras que sus características no se ajustan a los conjuntos anteriores y son más bien creadas para fines específicos. Incluso la letra habla por sí sola a veces y la legibilidad no ha sido demasiado en cuenta a la hora de realizarla. Como AS tiene definido su branding, ya tiene una tipografía establecida, la cual es Lato, nos vamos a centrar en cómo combinar a Lato con otras tipografías. Para esto debe contrastar, como dice la frase, los opuestos se atraen, lo mismo lo aplicamos a las tipografías. Entonces es conveniente colocar a Lato con alguna tipografía que contraste, que por ejemplo sea alguna cursiva, que sea más manual, y no una tipografía similar, ya que estaríamos utilizando muchas tipografías dentro de la misma pieza, lo cual es recomendable utilizar entre una o dos. Lo que tenemos acá a la izquierda son las variables que tiene Lato. Si conocemos la tipografía que estamos utilizando, podemos explotarla, podemos utilizarla de la mejor manera. Lato posee muchísimas variables, entonces, por ejemplo, podemos usarla a ella sola en la misma pieza y vamos a tener muy buenos resultados. Continuamos con la imagen. Las imágenes son más que decoración. En el diseño son el gancho, eso que atrae al espectador y te puede ayudar a conectar con esa audiencia, a dar una buena impresión antes de que lean una sola palabra de lo que has puesto. Por lo que hay que elegir una imagen adecuada para cada proyecto. Tiene que ser una imagen de calidad. Muchas páginas de internet ofrecen muy buenas imágenes de calidad que podemos utilizar en nuestras piezas sin caer en esas imágenes que uno agranda, están todas pixeladas, no se entiende, eso le quita calidez y le quita profesionalismo a nuestro trabajo. Los ajustes que les podemos realizar a las imágenes vamos a ver muy básicos, como por ejemplo el recortar. Esto nos puede ayudar a cambiar la medida, la forma o el enfoque que tiene una imagen, si queremos sacar algo que no nos gusta. Después en los ajustes podemos resaltar características de las imágenes como la luminosidad, contraste, saturación, color. Y si los programas a veces traen sus propios filtros, podemos utilizar, jugar con ellos y hacerlo, generar cambios muy drásticos con muy poco esfuerzo y con muy poco tiempo y generar resultados muy buenos. También podemos cambiar el tamaño de la imagen y esta herramienta nos va a ayudar a que la imagen encaje en nuestra mesa de trabajo. En caso de que haya que agrandarla mucho, es conveniente ya
elegir otra imagen. Vamos a continuar con la composición, que es lo que vamos a ver. La composición, su uso le da orden y sentido a nuestros proyectos. También se lo suele conocer como layout o maquetación. Vamos a hablar de 5 formas de componer. Hay millones, pero vamos a ver 5 hoy. Una es la proximidad, en donde hay relación entre el contenido expuesto, se pueden agrupar o se pueden separar los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la derecha, primero vemos el bloque de información con la imagen y después al final vemos, va a ser en YouTube. Entonces me meto y lo veo por YouTube. Pero nos ayuda, nos da una guía, le da un camino al observador por donde tiene que ver la imagen, donde tiene que leer la información. Luego tenemos el espacio en blanco, que se ubica entre los distintos elementos del trabajo y lo vemos en líneas de texto, en los márgenes, iconos, etc. La función es ofrecer el espacio al contenido para que se pueda entender. Si a veces colocamos mucha información, el lector no sabe por dónde empezar y se agobia y no lo lee. Luego tenemos la alineación, que organiza el contenido en un formato específico. Generalmente vemos, por ejemplo, la alineación de los textos, derecha, izquierda, en el medio, centrado. Lo mismo con los elementos dentro de nuestra composición. Esto nos va a ayudar a generar un camino donde el lector pueda ir por donde nosotros queremos que vaya. Luego tenemos la repetición. Esta es una característica que refuerza el elemento. Se suele utilizar en títulos, en encabezados y ofrece una estética única en el proyecto. Y le da mucho profesionalismo. Luego tenemos el contraste y jerarquía, que es una característica útil a la hora de destacar algo que nos parece muy importante dentro del proyecto, cuando también tenemos a veces mucha información y nos ayuda a ordenarnos a nosotros mismos. Y es una guía buena donde el lector sabe dónde empezar y dónde puede continuar. Dicho esto, vamos a colocarnos manos a la obra. Primero que nada, cerrar en que es necesario tener en cuenta todos los conceptos anteriores y darle la importancia que merecen, y mencionarles que actualmente hay muchos programas para diseñar, ya sea Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, etc. Pero si no tenés estos programas no importa, porque hay también programas online que nos acercan a tener muy buenos resultados. Y por ejemplo, hoy vamos a utilizar Google Slides y vamos a crear una imagen para IESEC, para nuestra entidad. Entonces, por ejemplo, vamos a Google Slides. Yo acá ya coloqué el formato de History. ¿Cómo hago esto? Voy a Archivo, Configuración de página, y yo lo tengo personalizado. Probablemente ustedes lo tengan en panorámico. Colocan personalizado y lo cambian a píxeles. El formato de Story es el ancho 1080 y altura 1940. Lo aplicamos y les va a quedar una mesa de trabajo de esta manera. Entonces, por ejemplo, decidimos qué queremos comunicar. Entonces, primero buscamos una imagen que nos sirva para lograr nuestro cometido. Yo, por ejemplo, voy a copiar esta de la página Unsplash y la voy a pegar acá con control B. Esta imagen, al haberla copiado desde la visualización grande de la página, no se me va a pixelar. La voy a recortar. Yo en este caso estoy utilizando el recorte de rectángulo, pero si yo coloco y abro las formas, la puedo recortar de la forma que quiera según el programa que esté utilizando. Recortamos. ¿Y cómo llego a este anaranjado? Realizo un rectángulo y este rectángulo le vamos a sacar el borde y le vamos a colocar el color de nuestro programa GB. Esto, ¿cómo obtenemos este color? Vamos a Bluebook y en Bluebook vamos a tener los colores de IESEC que se utilizan dentro de IESEC. Copiamos el que tiene el numeral, que son los colores hexagesimal, y luego cuando vemos el color de relleno vamos a personalizado y lo pegamos en este rectángulo. Ahí vamos a tener el color deseado. Luego con control y la flecha para abajo lo llevamos detrás de la imagen de los chicos. Entonces yo le bajo la transparencia a la imagen que está por delante, por ejemplo un 30%, y voy jugando también con los ajustes. Le
le puedo sacar brillo, le puedo aumentar el contraste. Todo esto lo estoy haciendo para que cuando yo coloque una palabra, como dice por acá, contagiemos, estas letras, estas palabras se puedan ver. Lo vamos a utilizar en lato, en el más grueso, por ejemplo. Le vamos a poner un 72. La centramos. Entonces, la letra se ve. En cambio, si yo hubiera dejado la imagen como estaba, probablemente no se veía. Tiene que haber cierto contraste siempre y yo tener asegurado qué es lo que quiero que mi público vea primero. Y lo vamos a contrastar con otra tipografía cursiva, expresiva, es como simulando que está hecha a mano. Sonrisas. Y si quiero agregar, por ejemplo, otros conceptos que hemos visto hoy, le puedo agregar la línea. Si yo quiero hacer una línea recta, solo tengo que tocar mantener apretado Shift y la realizo. Estas líneas, como están muy finas, las puedo agrandar. Y una vez que estoy contento con el trabajo, solo me queda colocar la marca de agua propia de AESEC para que siempre cumplamos con nuestro branding. Una vez que yo tengo mi imagen lista, voy a archivo, descargar y voy a imagen JPG de la diapositiva actual. Al hacer clic ahí, se va a comenzar a descargar en la barra de descargas y la tenemos en nuestra carpeta de descargas. Eso ha sido algo muy básico de cómo podemos diseñar también con Google Slides, que tampoco es necesario tener los mejores programas del mundo y que puedan seguir, espero que puedan seguir conociendo este programa que tiene muchas herramientas muy interesantes que podemos utilizar. Ya llegando al final, quiero dejarles una frase de Milton Glaser, que fue un gran ilustrador y diseñador estadounidense, que dice: existen tres posibles respuestas ante un diseño: el sí, el no y el wow. Y hay que esperar al wow. Y espero que todos los proyectos o piezas que comiencen a hacer ahora terminen con un wow. Les quiero agradecer y espero que puedan seguir conociendo, aprendiendo sobre diseño, que es un mundo muy interesante y enorme que tiene muchísimas cosas para dar. Gracias por ser parte de esta capacitación nacional, específicamente de Marketing and B2C.